Entonces, ya estábamos, la clase anterior habíamos mencionado un poquito esta región que tiene su importancia porque la región orbitaria comprende y protege principalmente un órgano de los sentidos, un órgano sensorial que es importante, que es el globo ocular y todos los anexos. Los anexos son todos los agregados que forman este aparato visual, como así se denomina, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de estructuras vinculadas al globo ocular que van a colaborar para que esto funcione de manera adecuada. Por eso tenemos párpados, por eso hay conjuntiva, por eso hay todo un sistema de lubricación, donde la lubricación es fundamental, principalmente para mantener, ¿no es cierto?, en buen estado de salud a las partes más expuestas del ojo, como es la córnea, ¿sí?, que se nutre principalmente de la lágrima y también se nutre parcialmente por un líquido que está dentro de una cámara, que es el humor acuoso. Es decir, la córnea tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas, mucho más en el humano que en los animales. Por eso tengan cuidado el día de mañana cuando ustedes estén evaluando. Ya lo van a estudiar eso. Cuando uno hace una anestesia general, ¿sí?, cuando lo dormimos al animal para hacer determinado procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto?, uno evalúa después una serie de reflejos, para ver la profundidad de la anestesia, ¿sí?, para saber si ese animal está más cerca de morirse o está más cerca de despertarse y pararse en el medio de la mesa de cirugía. Entonces, para eso está el anestesista. El anestesista es el que se va a encargar de ir monitoreando el nivel, ¿no es cierto?, de anestesia de ese individuo, y para eso realiza una serie de reflejos, monitorea, ¿no es cierto?, la anestesia, no solamente con la frecuencia cardíaca, con la sensibilidad al dolor que tiene frente al acto quirúrgico, sino que también monitorea alguna serie de reflejos, como por ejemplo lo que se denomina el reflejo corneal. Es decir, ustedes van a tocar, ¿no es cierto?, la córnea, y si el animal parpadea, bueno, quiere decir que puede estar muy superficial el nivel de anestesia, entonces hay que aumentarle un poquito el goteo o aumentarle más la cantidad de anestesia inhalatoria que le están haciendo. Hoy en día se usa bastante, mucho más que hace años anteriores, la anestesia inhalatoria, porque es mucho más segura. Pero tengan cuidado porque la córnea de los animales tiene menos sensibilidad, menos cantidad de, podríamos decir, de terminaciones nerviosas que en el humano. Entonces, si ustedes se entusiasman demasiado y tocan a cada rato la córnea para monitorear el tema de la anestesia, pueden llegar a, sin darse cuenta, tal vez pueden llegar a provocar una pequeña erosión en la córnea, una pequeña queratitis, ¿no es cierto? Tiene menor cantidad de sensores o de receptores o terminaciones nerviosas comparado con el humano, ¿sí? Nosotros tenemos más cantidad. Pero bueno, entonces la región orbital es importante, primero porque este órgano sensorial, que es el globo ocular, con todos los agregados que tiene, es muy importante, lógicamente, para que el animal pueda percibir un montón de cuestiones vinculadas al ambiente donde está inmerso. Ustedes permanentemente van a estar también evaluando una serie de cuestiones vinculadas al ojo y a los anexos, sobre todo por ahí las conjuntivas. Las conjuntivas son esas membranas similares a lo que sería una membrana mucosa, nada más que vinculada estrictamente al ojo, ¿no? Entonces van a ver el estado de la coloración, el estado de hidratación, bueno, una serie de parámetros que les van a permitir, junto con las conjuntivas, ya sea la mucosa gingival, la mucosa bucal, la mucosa del prepucio, la de la vulva y demás, todos esos parámetros que ustedes van a obtener al revisarlos les va a permitir orientarse y saber medianamente cuál es el estado de salud que puede haber en determinados lugares del cuerpo del animal. Bien, acá estamos entonces observando la parte más rostral del ojo, donde se ve claramente la pupila, puntualmente en este caso es de un carnívoro, donde se ve la pupila de forma ovalada, de forma vertical, ¿no es cierto? Después se ve todo lo que corresponde
por delante está la córnea, que por ser transparente, un medio transparente del ojo, nos deja ver la coloración que tiene el iris, la pigmentación que tiene el iris, que bueno, en este caso tiene un color así medio amarillenta, ¿no es cierto? Bueno, y después se ven las partes de las conjuntivas, se ve una estructura interesante que también hay que evaluar en los animales, que está marcado con el número 3, que se llama pliegue semilunar, o también se llama tercer párpado. El tercer párpado es un párpado que tienen desarrollado los animales y que nosotros en nuestra anatomía no lo tenemos, es un mecanismo también de protección adicional, y el tercer párpado, o membrana nictitante, o pliegue semilunar, como se llama, que tienen varios sinónimos. ¿Dónde está el tema para marcar acá? Ahí está. Bueno, esa membranita que está acá tiene un soporte cartilaginoso por dentro, en forma más o menos de letra T, así, más o menos, ¿no? Bueno, tiene un cartílago que le da el soporte, tiene también una serie de glándulas propias, esta membrana, que se llaman glándulas del tercer párpado, son glándulas lagrimales del tercer párpado, también tiene tejido linfoide, es decir, tejido linfático, y es una membrana que también es importante de revisar, y esa membrana está ubicada, ese tercer párpado, como se denomina, está ubicada en relación al ángulo medial del ojo, ¿sí? No está del lado lateral, acá está la comisura lateral o ángulo lateral, y acá está la comisura medial o ángulo medial del ojo. Bueno, justamente en relación a ese ángulo medial es donde ustedes van a encontrar ese pliegue en forma de media luna, ese tercer párpado, o también llamada membrana nictitante, ¿sí? Es una membrana, es un mecanismo, como dije, de protección adicional que tienen los animales, y que también es importante de revisar cuando uno hace una inspección, una realización clínica en los animales. Bueno, ya vamos a ver otra imagen que es bastante llamativo en algún animal, en alguna especie, como pasa en el caballo, que cuando el animal está padeciendo tétanos y ya tiene cierto grado de avance de la enfermedad, cierta sintomatología, hay como una protrusión bastante llamativa de este tercer párpado, ¿sí? El tercer párpado, o esta membrana, sobresale muchísimo en la mayoría de los caballos que están con tétano. Es un síntoma o un signo que a ustedes les tiene que llamar la atención y decir, che, ¿este bicho no tendrá tétano? Bueno, eso, si ustedes lo ven, sobre todo cuando hacen determinados estímulos, cuando aplauden cerca de la cabeza del animal, o amenazan al animal, como que le van a golpear el ojo o la cara, rápidamente esa membrana protruye y tapa una parte importante del ojo, y eso lo hace con mucha fuerza, y queda como sobresaliendo durante determinada cantidad de segundos esa membrana, y eso puede estar siendo un indicativo de que el animal está padeciendo una enfermedad que es bastante complicada. Muy pocos animales se recuperan del tétano. En muchos casos se mueren, por más que hagan el tratamiento que hagan, o si se recuperan, a veces quedan con secuelas bastante complejas, sobre todo a nivel del aparato locomotor, quedan con una rigidez y con un deambular bastante complicado, ¿no? Pero bueno, eso ténganlo en cuenta el día de mañana. Si ustedes observan esa membrana que protruye de manera anormal, principalmente en los caballos, es un síntoma bastante llamativo y que ocurre básicamente en el tétanos, ¿no? Bueno, esta región, la región, ahí se me trabó, ahí está, esta región orbitaria que está delimitada por estos bordes supra o infraorbitales, como estamos viendo acá en el dibujito, ese chiquitito que está ahí en el ángulo izquierdo de la pantalla. Entonces comprende esos bordes, y lo más importante, esos bordes se pueden palpar, se pueden identificar sin problema, y lo más importante es todo lo que está alojando, ¿no es cierto?, esta región. Como ya dijimos, el globo ocular,
los anexos, ¿sí? Que protegen, que lubrican, que permiten el funcionamiento, que permiten el movimiento de los ojos. Eso es realmente muy importante. Acá lo marcamos y lo explicamos también en la clase pasada, la glándula lagrimal. La glándula lagrimal en todas las especies está ubicada en el mismo lugar, está entre la parte ósea de la órbita y el globo ocular, es decir, hay una membrana, una membrana fibrosa que medio como que independiza el globo ocular de la órbita, y en ese lugar hay un espacio y hay cierta cantidad de grasa. Eso se llama periórbita, esa membrana que envuelve al globo ocular, a los músculos que movilizan los ojos y demás. Bueno, el ojo está liberado de alguna manera de la parte ósea, de la órbita, porque si no estuviese liberado no se podría mover de la manera en que se mueve, ¿no? Los ojos están moviéndose permanentemente, inclusive durante el sueño. Cuando uno está durmiendo, y lo mismo les pasa a los animales, los ojos se mueven, ¿no? Y esa libertad de movimiento y ese movimiento tan minucioso que tienen, y tan preciso que tienen los ojos, está dado porque primero hay una gran cantidad de músculos destinados al movimiento de los ojos, y además una gran cantidad de nervios que se destinan a este conjunto de músculos. Que en la clase pasada mencionamos todos los nervios que llegan a el globo ocular y a los anexos del globo ocular. Desde el nervio del par craneano número 2, que es el número, digamos que es el nervio óptico, hasta el número 7, es decir, pasando desde el 2 hasta el 7, son todos nervios craneanos que de alguna manera van a estar aportando distinto tipo de inervación y de funcionamiento a este aparato visual. Por eso es tan complejo, ¿no? Por eso es tan complejo. El número 2, que es el óptico, el número 3, que es el oculomotor, el número 4, que es el nervio troclear, el número 5, que aporta principalmente información sensitiva, sobre todo del dolor y demás, que es el trigémino, que ya lo hemos mencionado, el número 6, que es el abducente, y el número 7, que es el nervio facial, que vimos que es encargado principalmente de la inervación de los músculos, de la expresión de la cara, pero el nervio facial tiene un montón de otras de componentes nerviosos, de fibras nerviosas, que llevan información de distinto tipo a otras estructuras, además de lo que sería la musculatura de la mímica o la musculatura de la expresión de la cara. Por ejemplo, el nervio facial tiene fibras que se destinan hacia la glándula lagrimal, que es lo que estamos marcando acá. Bueno, se me fue un poco el mouse, pero ahí estaría la glándula lagrimal. La glándula lagrimal es una glándula que tiene control a través del sistema nervioso autónomo, y lógicamente nosotros ni los animales tienen la posibilidad de regular la producción de lágrima de manera voluntaria, y para que la lágrima se produzca necesita, ¿no es cierto?, que funcione bien la glándula, y la glándula necesita una correcta inervación del sistema autónomo que le llega principalmente por el nervio facial, ¿sí? Por eso es que en algunos casos, sobre todo en los carnívoros, puede pasar, debido al lugar donde comienza o donde sale el nervio facial. El nervio facial sale por un agujero en la base del cráneo, ¿sí? Muy cerquita de este gran orificio que ustedes están viendo acá. Este orificio grandote que están viendo acá es el meato acústico externo. ¿Con quién estará vinculado este meato acústico externo? ¿Con qué se les ocurre que puede tener relación? Se llama meato acústico. ¿Con la audición? ¿Con la audición? Claro, está vinculado con la oreja. Digamos, la oreja, de alguna forma, ¿sí?, que tiene una estructura principalmente cartilaginosa y que está revestida de ambos lados por piel y por fascia, ¿no? Bueno, queda de alguna manera unida, mediante una serie de cartílagos, queda unida a ese orificio que se llama meato acústico externo. Bueno, por dentro del oído, por dentro del oído interno, ¿sí?, que es una partecita del oído, pasa el nervio facial, ¿sí? Justamente pasa por dentro
de una partecita del oído, y a veces los animales, sobre todo los carnívoros, que son las especies donde más ocurren, cuando tienen otitis, ¿sí? Afecciones del oído, sobre todo otitis interna, otitis media u otitis interna, pueden, esa otitis, esa infección en el oído, puede comprometer el nervio facial cuando está pasando por ahí adentro. Entonces, se afecta el nervio facial cuando está pasando justamente por ahí adentro como consecuencia de una otitis, ¿sí? Y el animal empieza a manifestar alteraciones de funcionamiento del nervio facial. Por ejemplo, que la glándula lagrimal no esté recibiendo una correcta inervación, un correcto control, y por eso no produce suficiente cantidad de lágrimas, y el animal empieza a tener resequedad en la córnea, en todas las conjuntivas y en la córnea, y tiene secundariamente una queratitis. Bien, miren lo complejo que es, desde de pensar que el animal tiene un problema en el oído, y como el nervio facial pasa por dentro del oído, puede llegar a afectarse como consecuencia de esa otitis, y si se afecta el nervio facial, van a aparecer otros síntomas. Además de tener la otitis, empieza a tener otros síntomas del animal vinculados a la afección del nervio facial, ya que se afectó en su tránsito, ¿no es cierto?, cuando pasa por dentro del oído. Por eso hay que tener cuidado y lo complejo que hace la anatomía y lo complejo que después hace la interpretación de un montón de síntomas que puede tener el animal. Entonces, el nervio facial no es exclusivamente motor para los nervios de la musculatura de la cara y nada más, no tiene otra cosa más que controlar los músculos de la expresión de la cara, sino que controla un montón de otras cosas. Hay ramas que van a la glándula lagrimal, hay ramas que van a la lengua, ¿sí? Hay un montón de cuestiones vinculadas con este nervio facial, ¿sí? Eso sería ya como una parálisis facial no tan periférica, no por un traumatismo, como pasa a nivel de la cara, cuando se afectan las ramas que pasan sobre el macetero, sino que sería un problema más profundo, un problema desde el comienzo casi del nervio facial, ¿no? Bueno, ahí están preguntando algo externo. ¿Qué dijo? Meato acústico, el externo, sí, el meato acústico externo. Sí, el que estamos viendo acá es el externo. El interno está, como dice la palabra, hacia el interior, se ve desde el lado de adentro, está en una partecita del hueso temporal que se llama parte petrosa del temporal, ¿sí? Parte petrosa del temporal, porque una parte, es el hueso más duro del cuerpo, ¿sí? El hueso más duro es la parte petrosa del temporal, es una partecita que parece como una piedra, por eso le pusieron la parte petrosa del temporal. Bueno, ¿quién inerva el trigémino? El trigémino inerva un montón de cosas también, ¿no? El trigémino, recuerden ustedes que tiene esas tres ramas, rama oftálmica, una rama maxilar, una rama mandibular. Podríamos decir que es un nervio, a diferencia del nervio facial, es un nervio que tiene, más que todo, lleva a cabo controles de tipo sensitivos, ¿sí? Sensitivo. Gracias a esas ramas, a la rama oftálmica, que van principalmente al ojo, a la córnea. Ustedes cuando toquen sobre la córnea y el animal parpadee, lo mismo le va a pasar a ustedes. Si ustedes se tocan, lo normal es parpadear, o si hay algo que se les está acercando al ojo, o se les mete alguna basurita en el ojo, lo normal es parpadear. Bueno, esa información sensitiva, ¿sí?, que recibe la córnea son por ramas, ¿no es cierto?, del nervio trigémino, ¿sí?, por ramas del nervio trigémino. El parpadeo tiene que ver principalmente con el facial, o también el nervio craneano número 3, que es el oculomotor, que controla también musculatura de los párpados, ¿sí? Entonces ustedes cuando toquen la córnea, ¿sí?, tocan la córnea, la parte sensitiva va por el trigémino, y la parte motora, la respuesta frente a ese estímulo que ustedes están generando, vuelve principalmente por el oculomotor y también por el facial. El animal parpadea principalmente por el oculomotor y por el facial.
Entonces ahí estarían evaluando todo un circuito neurológico, una parte sensitiva, una parte motora, ¿sí? Si responde, no responde, si responde levemente. Bueno, todo eso lo van a estudiar en semiología, ¿sí? Cómo se evalúan los reflejos, ¿sí? Los reflejos tanto para los pares craneanos como también muchos otros reflejos que intervienen nervios espinales. Nervios espinales, nervios que salen de la médula espinal, que también son reflejos que les van a permitir entender si hay alguna alteración en estos circuitos neurológicos. Sobre todo cuando tenemos un problema de tipo neurológico, nervioso, cuando hay determinadas afecciones neurológicas, entonces uno tiene que tratar de focalizarse y descubrir dónde puede llegar a estar el problema. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. La neurología de por sí es muy complejo desde todo punto de vista, de la anatomía, de la fisiología, de la patología, bueno, es muy complejo, más en los animales que no tenemos la posibilidad de comunicarnos verbalmente con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia. El trigémino es principalmente sensitivo, ¿sí? También tiene componentes motores, son las ramas del trigémino que se destinan a la musculatura de la masticación, son ramas del trigémino, ¿sí? La rama mandibular del trigémino es el que controla los músculos de la masticación, el macetero, los músculos temporales, los músculos pterigoideos, son todos músculos que permiten cerrar la boca, ¿no? Para triturar, para masticar y demás. Hay ramas del trigémino que van a la lengua también, ¿sí? La lengua percibe, ¿no es cierto?, tiene sensibilidad más allá de los sabores, que son sustancias químicas, también la lengua puede percibir, ¿no es cierto?, la temperatura, el frío, el calor, puede percibir el dolor. ¿Quién no se ha mordido alguna vez la lengua, no? Bueno, esa información dolorosa va por el trigémino, por ramas del trigémino. Son ramas que se destinan, ¿no es cierto?, a la lengua. También las particularidades del alimento, cuando uno ingiere determinado alimento, también sabe, ¿no es cierto?, percibe con la lengua qué tipo de partículas está metiendo ahí adentro, ¿no es cierto? Toda esa percepción tiene que ver también con esta información que lleva el trigémino, ¿no? La parte de los sabores va por otro lado, ¿no? La información gustativa, como se dice, o sensorial, si queremos hablarlo de manera más adecuada, pero la parte gustativa tiene que ver más con ramas del nervio facial, con ramas del nervio glosofaringio, que es otro nervio craneano, el número 9. Bueno, son ramas que se conectan con papilas gustativas, ¿sí? Papilas gustativas, que perciben distintas sustancias químicas. Los sabores, básicamente es eso, son sustancias químicas que estimulan sensores que están desparramados en la superficie dorsal de la lengua, también en la epiglotis, en el comienzo, digamos, de la laringe, en la faringe, también en el paladar. Bueno, hay papilas, hay sensores que captan sustancias químicas y eso es lo que uno percibe, y los animales también, como distintos sabores, ¿no? Y tienen que ver también están conectados esas papilas gustativas con distintos nervios craneanos, principalmente el nervio facial, el nervio glosofaringio, esos son los más importantes, ¿sí? Bueno, la lengua tiene una cantidad enorme también de nervios, ¿sí? El trigémino, el facial, el glosofaringio, el nervio vago, que es el número 10, también está justamente en la última parte de la lengua, en la raíz de la lengua, también hay una pequeña distribución ahí del nervio vago, que es el número 10, y además tiene el número 12, que es el que controla los movimientos, ¿sí? El nervio hipogloso, que es un nervio craneano, se desparrama en toda la musculatura de la lengua, y es el que permite moverla. Si se paraliza el nervio hipogloso, los nervios hipoglosos, la lengua, ¿no es cierto?, no se puede mover porque los músculos no reciben esa información. Es decir, la lengua tiene también un montón de nervios craneanos destinados para su correcto funcionamiento. ¿Está bien? Bueno, entonces, que quede claro entonces la posición de la glándula, no la van a poder palpar la glándula, ¿no? Porque está entre el hueso y el ojo, en ese lugar, en ese sitio, a dorso lateral, fíjense que está, si lo tuviésemos que dibujar
en esta foto que tenemos acá del carnívoro, estaría ubicada más o menos por acá, ¿sí? No la van a poder palpar porque está entre el hueso, ¿no es cierto?, y el globo ocular, más allá que los carnívoros les falta un pedazo de hueso acá, no es una glándula accesible a la palpación, menos aún en un caballo, en una vaca, que tienen todo el borde de la órbita completo. En los carnívoros, como pasa también en el cerdo, que ustedes agarran una calavera de carnívoro, de gato, de perro, de un cerdo, van a ver que el frontal, el hueso frontal, no termina uniéndose al arco cigomático, que es esto que estamos viendo acá. Es como que le falta un pedazo de hueso. Bueno, así es como está diseñada la calavera de los carnívoros y también del cerdo. Hay un ligamento que termina como de cerrar, haciendo de puente, para terminar de cerrar esta parte, ¿no? Que se llama ligamento orbital. Eso lo van a poder palpar. Si ustedes tienen un perro, un gato, tocan con cuidado, cerquita del ángulo, el ángulo lateral del ojo, por detrás, ¿no es cierto? Van a ver que van a sentir como una estructura que se hunde. Bueno, eso se llama ligamento orbitario o ligamento orbital y es un cordón fibroso que termina uniendo el frontal, el hueso frontal con el arco cigomático. En una vaca o en un caballo o en un pequeño rumiante, todo el borde de la órbita es completamente óseo, ¿sí? No tiene ningún ligamento orbital. Bueno, eso también predispone, y sobre todo en algunas razas de carnívoros, sobre todo en perros, que pueda haber alguna patología, ya algunas razas de por sí que los ojos sobresalen mucho más de lo normal, que para esa raza pareciera ser normal, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en los perros pequinés y en algunas razas, ¿no? Que los ojos están como muy sobresalidos. Bueno, a veces en algunos casos a ustedes les va a tocar más de alguna ocasión, eso seguramente los va a instruir mucho mejor el profe Santiago, el profe Darío, que se dedican también a trabajar con perros. Yo la verdad que no hago nada con perros, pero en alguna oportunidad seguramente, sobre todo para algún traumatismo, puede ser que el globo ocular, ¿sí?, es como que se exteriorice demasiado de la órbita, quede hacia afuera de la órbita, y en algunos casos, lamentablemente, debido al tiempo que pasa fuera de la órbita, haya que enuclear el ojo. ¿Qué quiere decir la enucleación? Sacarlo. Hay que hacer una cirugía, ¿sí?, donde se le quite el ojo porque ya se ha lesionado tanto que es imposible de reintroducir, está muy afectado ese ojo, y bueno, y no tiene mucho sentido de mantenerlo, porque bueno, eso puede generar también complicaciones posteriores. Entonces, en ese caso, ustedes toman la determinación de sacarlo. Se hace una cirugía que se llama enucleación del globo ocular, donde tienen que cortar, ¿no es cierto?, músculos, tienen que cortar una serie de cuestiones para finalmente quitar el globo ocular. En muchos casos hay distintas técnicas, algunos van junto con los músculos, otros no. Bueno, eso también lo van a tener que evaluar ustedes y estudiar ustedes, ¿no? Pero bueno, cada especie tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Bueno, prestemos atención también acá, a ver si puedo borrar, ahí está, bien. No sé si se alcanza a ver porque está tan oscuro la imagen, pero ahí también donde está el ángulo medial del ojo o el canto medial, como también se puede denominar, hay una estructura que sobresale, ¿sí?, una estructura que sobresale, también lo tenemos en el mismo lugar nosotros, que se llama carúncula, ¿sí?, en el ángulo medial del ojo. En el ángulo medial hay una estructura que sobresale, que se llama carúncula lagrimal. Carúncula lagrimal. Es una pequeña elevación que puede tener distinta coloración, ¿no es cierto? Puede estar pigmentada. En nuestro caso, tiene el color de la conjuntiva, de la mucosa ocular, ¿no es cierto? Es color rosada media rojiza. Bueno, esa carúncula lagrimal es el lugar donde se va a acumular la lágrima. Cuando el animal parpadea, nosotros pasa lo mismo. Cuando nosotros parpadeamos, primero la lágrima se desparrama sobre toda la superficie del ojo y
por la misma acción del parpadeo, la lágrima se empieza a acumular justamente en este lugar. ¿Sí? Se acumula ahí y a medida que también parpadeamos, se va metiendo en unos pequeños orificios que acá no se alcanzan a ver, que hay uno arriba y otro abajo, uno en el párpado superior, otro en el párpado inferior, que ustedes también se lo pueden ver, se lo pueden observar. Esos se llaman puntos lagrimales. Bueno, justamente debido a que se acumula la lágrima acá y después cuando seguimos parpadeando, la lágrima se va metiendo en esos puntos lagrimales. Se va metiendo ahí y a partir de ahí empiezan a hacer todo un recorrido, esas lágrimas, que ingresaron por el punto lagrimal de arriba y el punto lagrimal de abajo, empiezan a hacer todo un recorrido por dos pequeños conductos, ¿sí? Dos pequeños conductos, que acá lo